Tu salud importa. Hoy hablamos sobre detección precoz del cáncer de mama con Isidro Moreno Toril, cirujano general del Hospital Comarcal del Valle de los Pedroches. ¿Qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es una palabra que todas las mujeres conocen muy bien, pero tampoco sabemos muy bien exactamente qué es lo que es. Sabemos que es un crecimiento anómalo de células tumorales, las células empiezan a desdiferenciarse, o sea, a dejar de parecerse al tejido sobre el que asientan, que es el tejido mamario, y empiezan a crecer de forma anómala y empiezan a afectar a los tejidos de alrededor, a los ganglios que están próximos e incluso a los tejidos a larga distancia. En cuanto a por qué se produce, pues no lo sabemos muy bien. O sea, como en la mayoría de los cánceres, no sabemos muy bien por qué se produce. En algunos casos específicos sí, los que tienen una base genética, que más adelante hablaré un poquito de ella, pero en otros no. Nosotros no conocemos nada más que eso. Se manifiesta como un bulto en la mama y cuando da clínica, que la mayoría de las veces puede que no la dé, y es decir que es un problema de salud muy importante porque no nos podemos olvidar que se trata del el cáncer más frecuente en la mujer, y que supone alrededor del 20% de todos los cánceres que aparecen en la mujer, siendo además la primera causa de mortalidad global de las mujeres, o sea, considerando las mujeres desde la infancia hasta la edad senil. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas del cáncer de mama son muy variables. Quizás el más evidente sea el tumor palpable. El tumor palpable, la mujer se nota un bulto en el pecho, y ese quizás sea el más evidente, que no siempre ocurre, porque hay mujeres que o bien no saben explorarse bien, o bueno, no es que no ocurra, existe el tumor palpable, lo que pasa es que la mujer no se lo palpa. Hay mujeres que no saben explorarse bien, mujeres que tienen una mama de un tamaño muy grande y entonces esas mamas de gran tamaño son más difíciles de valorar que las mamas más pequeñas, pero por regla general, para resumir un poco, podríamos decir que por un lado sería el tumor palpable, el segundo caso tendríamos la secreción por el pezón, que a las mujeres les asusta mucho el que empezaba a manchar por el pezón. Hay que decir que esa secreción puede ser más preocupante cuando tiene carácter hemático o se parece en algo a la sangre, porque secreciones por el pezón pueden aparecer en muchísimas otras circunstancias que no son para nada cáncer de mama. Entiendo que asusta mucho, pero casi siempre las mujeres consultan cuando tienen secreción por el pezón. No quiero alarmar con esto a nadie, pero sobre todo si la secreción es hemática, sí que se debe de consultar. Otra alteración que puede aparecer es la alteración cutánea. Hay veces que si miramos la superficie de la mama, vemos que la piel de la mama en la zona que cubre al tumor se deprime, está como si estuviera traccionada desde dentro, ¿no? Eso también puede aparecer, y como último, en los casos más avanzados, aparece la afectación cutánea real, o sea, el tumor infiltra la piel, se produce una ulceración, se produce incluso nódulos cutáneos satélites, se produce lo que se llama el cáncer inflamatorio de mama, que es una mama tremendamente inflamada y es porque está toda la piel de la mama infiltrada a través de los vasos linfáticos. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, hace unos años el diagnóstico fundamentalmente era clínico y clínico por parte de la mujer, ¿no? La mujer no consultaba, nada más que cuando ya se veía muy preocupada y veía que tenía un bulto en el pecho que le duraba mucho. ¿Qué es lo que ocurría? Que teníamos casos de diagnóstico muy avanzados, ¿vale? Eso afortunadamente está dejando de existir. Todavía nos encontramos algunas personas, sobre todo personas mayores, en las que por el pudor o por el miedo o por el considerar un tema tabú, el tema de tocarse el pecho, pues no consultan. Hoy día las mujeres, la gran mayoría de ellas, consultan bastante a tiempo, y normalmente lo vemos en casos más precoces. La forma de diagnosticarlo, en principio, cuando van al médico de cabecera, el médico de cabecera lo sospecha y lo deriva a la consulta del cirujano, que en este caso, en este hospital, somos los cirujanos los que llevamos la patología de la mama, y tú tienes que tener a la exploración clínica, cuando haces la historia y con la exploración clínica, pues un diagnóstico de sospecha. En principio, ¿qué es lo que pedimos? Pues pruebas de imagen. ¿Qué pruebas de imagen vamos a tener? Dos fundamentales, la ecografía y la mamografía.
dependiendo de la edad de paciente, del tipo de mama, pues pedimos una u otra. La prueba Princeps para el diagnóstico del cáncer de mama es la mamografía, con diferencia. Pero es verdad que la ecografía en determinadas pacientes con determinados tipos de mama nos da mucha más información que nos pueda dar la mamografía. Muchas veces nos resulta un poco complicado en la consulta que te vienen las mujeres y te dicen que, sobre todo las que han tenido un cáncer de mama, que porque a su hija con 25 años o con 20 años no le hace una mamografía. Y te cuesta trabajo hacerle entender que no, que la mamografía tiene su riesgo, es un riesgo mínimo, pero son radiaciones y que en principio si pensamos que nos va a dar la misma información la ecografía, es mucho más conveniente hacer una ecografía, que es una prueba completamente que no produce ningún tipo de lesión, ni inmediata ni a largo plazo, ¿vale? Por eso digo, el tipo fundamental es la mamografía y cuando una vez se ha pasado, ya el radiólogo cuando lo ve establece una clasificación de las lesiones que pueda haber y el siguiente paso sería ya el estudio anatomopatológico, ¿no? Que lo que se hace es obtener una muestra del tumor para confirmar la sospecha que aparece en el estudio radiológico. Los radiólogos clasifican las lesiones según el BIRADS, que se llama, que es de la Asociación Americana de Radiología, que se clasifican en seis grupos. El grupo 0 sería un grupo en el que necesita más información, o sea, el radiólogo hace una prueba diagnóstica y dice, yo con esto no puedo decir ni sí ni no, necesito pedir una prueba más, ¿vale? El grupo 1 es en el que no hay patología, es un estudio rigurosamente normal. El grupo 2 es en el que aparece patología, pero es patología benigna, será BIRAD 0, BIRAD 1, BIRAD 2, BIRAD 3, ¿vale? El BIRAD 2 sería, hay patología benigna. El grupo 3 sería hay patología y probablemente benigna, entonces en ese caso tenemos entre un 20 y un 80% de probabilidad de que esa lesión que estamos viendo ahí pueda ser maligna. ¿Eso qué quiere decir? Que necesita un control adicional. Normalmente a esas pacientes que están incluidas en el grupo BIRAD 3 se le hace un nuevo estudio de imagen a los 6 meses, que se le vuelve a repetir a los 6 meses del segundo estudio de imagen y se le vuelve a hacer un estudio de imagen al año del segundo. Con lo cual hacemos un seguimiento de 2 años y en función de los hallazgos que tengamos a los 2 años de ese estudio, pues ya o se clasifican como BIRAD 2, con lo cual se consideran patología benigna, o se consideran BIRAD 4 y tienen indicación de hacerle una biopsia. BIRAD 4, ¿cuál sería? Que es el siguiente escalón. Sería patología probablemente maligna. No quiere decir que sea mala, pero esa necesita hacer una biopsia. Y el BIRAD 5 son lesiones en las que por la apariencia, estamos siempre hablando de la apariencia del estudio radiológico, eso hay que confirmarlo siempre después con un estudio anatomopatológico, pues los BIRAD 5 son los que se consideran malignos, ¿vale? En función de eso, pues seguimos una serie de protocolos y en función también de las características de la mama de la mujer. Como he dicho antes, no todas las mujeres son susceptibles de las mismas pruebas de imagen, y en función del estudio de las características de la mama, pues muchas veces son los radiólogos los que nos dicen a nosotros, bueno, pues vamos a hacerle esto o vamos a hacerle lo otro, ¿vale? Porque el diagnóstico, el clínico va por nuestra parte y el tratamiento, pero el diagnóstico fundamental es de ellos, ¿no? Porque ellos son los que establecen en la clasificación BIRADS, establecen la indicación de biopsia y son los que pinchan además las lesiones que ven en la mama, ¿vale? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo en el cáncer de mama, en principio hay mucho, ¿no? Pero el principal de todos, ¿cuál es el factor de riesgo para tener un cáncer de mama? Pues ser mujer. O sea que el 99% de los cánceres de mama aparecen en mujeres, ¿no? O sea, con el principal sería el ser mujer, ¿no? Por otro lado están los antecedentes familiares de cánceres de mama o de ovario. Eso hay unas tablas establecidas y unos protocolos que las unidades de alto riesgo los tienen y en función de los antecedentes que tienen, si son familiares de primer grado, de segundo grado, dependiendo de la edad de aparición de ese cáncer, si el cáncer es bilateral de la mama, si hay cáncer de ovario concomitante, si hay cáncer de mama en el varón, pues los antecedentes familiares también influyen como factor de riesgo para aparecer un cáncer de mama. La fecha de la última regla quiere decir, o sea, que la historia de la regla de la mujer. O sea, está demostrado que la menarquia precoz, o sea, las mujeres que tienen su primera regla muy temprano o las que tienen la menopausia muy tardía, tienen más incidencia de cáncer de mama. ¿Por qué? Pues porque el cáncer de mama es un tumor fundamentalmente dependiente de los estrógenos. Mientras más tiempo tengamos exposición a esas hormonas que son los estrógenos, pues más probabilidades tenemos de tener un cáncer de mama.
yo siempre digo lo mismo en esto, la estadística es la que es, o sea, que dice, bueno, es que para mí es el 100%, efectivamente, si tenemos dos, la probabilidad y solamente uno de los dos va a padecer un cáncer de mama, la probabilidad que lo tenga es del 50%. Es muy difícil que la mujer que le toca dice, bueno, es que para mí es el 100%, pero nosotros tenemos que trabajar en función de los números, ¿no? Eso también cuesta en la consulta, muchas veces trabajo hacerles ver a la mujer que trabajamos como números, que ni en un sentido ni en otro quiere decir que no tiene probabilidad de tenerlo, no quiere decir que no lo vaya a tener, o tiene probabilidad de tenerlo y quiere decir que lo vaya a tener, ¿vale? Después también tenemos la historia obstétrica. También está demostrado que las mujeres que han tenido hijos tienen menor incidencia de cáncer de mama. No quiere decir, no, es que yo he tenido 4 hijos y ya por eso no voy a tener cáncer de mama. No, vuelvo a lo mismo. Estamos hablando siempre de estadísticas y está demostrado que la multiparidad protege del cáncer de mama. Lo mismo que la nuliparidad favorece la aparición del cáncer de mama. La raza también influye. Cáncer de mama es una enfermedad de mujeres blancas y dentro de las mujeres blancas, las nórdicas, las escandinavas o las de raza judía tienen más incidencia de cáncer de mama que los países de la ribera del Mediterráneo, ¿no? La exposición a radiaciones ionizantes, ya cada vez son menos frecuentes los tratamientos con radiaciones, pero bueno, también es verdad que hace unos años se hacía mucho tipo de tratamientos, sobre todo para el tratamiento de tiroides, que no se hacía una protección correcta de los campos a la hora de tratar y se producía una radiación como efecto secundario que esa favorece también la aparición de cáncer de mama. No estamos hablando de que te hagan una radiografía, estamos hablando de tratamientos con radiaciones, o sea que son dosis mucho más altas las que tienes que tener para desarrollar un cáncer de mama o para tener mayor incidencia. La edad también influye. El cáncer de mama tiene 2 picos, tiene un pico que aparece alrededor de los 40 años y desde ahí se mantiene en una línea más o menos estable y vuelve a otro pico de incidencia alrededor de los 65-70 años. Por eso es que el cáncer de mama, pues los programas de detección precoz se han establecido de forma por estudio y demás que se hagan entre los 50 y los 65 o 70 años, que es la edad en la que se producen la mayor incidencia de este cáncer de mama, ¿vale? Las mujeres dicen, muchas las que tienen la mala suerte de desarrollar un cáncer de mama antes de los 50, dice, bueno, es que yo lo he desarrollado con 40, sí, pero los casos son los menores, volvemos a lo mismo, la mujer que le toca, desgraciadamente para ella el 100%, pero los programas de detección precoz son extensivos a toda la población y tienen que hacerse para que cubran a la mayor cantidad de gente posible, ¿vale? Y después, como factores de riesgo, pues cualquiera otro de cualquier cáncer. El abuso del tabaco está demostrado que influye en la aparición del cáncer de mama. La obesidad también influye en la aparición del cáncer de mama, pues porque aunque no tenga, la mujer tiene 2 efectos de los estrógenos que se generan en el tejido adiposo y los estrógenos que producen los ovarios, con lo cual tiene una doble influencia por el efecto de la obesidad. ¿Qué factores protegen? Pues la dieta mediterránea, hacer una vida saludable, el ejercicio físico moderado, aparte de los que ya hemos nombrado antes, estos también protegerían, ¿vale? ¿Cuáles son los métodos para el diagnóstico precoz? El diagnóstico precoz de cáncer de mama, el método Princeps es la mamografía, ¿vale? En la mamografía es el que está establecido como cribado poblacional, de forma que se puede hacer de manera extensiva, ¿no? Hay otros casos en los que pudiera ser mujeres que tienen mutaciones genéticas diagnosticadas y demás, que hay otros tipos para hacer un diagnóstico precoz de esos cánceres, de esas personas que tienen muchísima más incidencia, muchísima probabilidad de desarrollar un cáncer de mama que la población general, ¿no? Debemos saber que la probabilidad, más o menos, de que una mujer tenga un cáncer de mama está alrededor del 12%, ¿vale? Eso quiere decir que más o menos 1 de cada 8 mujeres va a desarrollar un cáncer de mama a lo largo de su vida. Tenemos que utilizar una técnica que sea fiable, que sea fácilmente reproducible, que económicamente pues tenga un costo asumible por el sistema tiene sus limitaciones y tenemos que establecer programas de cribado que sean efectivos y que sean coste eficientes, o sea, no decir, bueno, ahora voy a hacer una resonancia a todas las mujeres, bueno, pues sí, pues a lo mejor sí se diagnosticarían más cáncer de mama, puede ser, no lo sé, pero ¿qué es lo que supondría? Que no podrían entrar todas las mujeres, y que el costo sería muchísimo mayor, con lo cual es mucho más eficiente, mucho más costo eficiente, es decir, utiliza una prueba que es como el cáncer de mama, es como la mamografía para la detección precoz, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir?
que las mujeres pues tienen que asistir a la citación, a las campañas que se le hacen de citación para venir al programa, ¿vale? Dentro de eso, una vez que la paciente entra en el programa de diagnóstico precoz, son los radiólogos los que establecen el seguimiento, ¿vale? Los programas de diagnóstico precoz están pensados para hacer una mamografía cada 2 años. Tampoco es una cosa que sea estricta, ¿no? O sea, hay pacientes en las que se la hacen cada 2 años, otras que se hacen un poco antes y otras que se hacen un poco después, ¿no? En función del número de mujeres que entran o que salen de ese programa. Se hace una mamografía cada 2 años a las mujeres entre los 50 y los 65 años, ¿vale? Es como se empezó aquí en el área. Aquí empezamos en el área, las primeras mamografías se hicieron sobre el año 98, 99 y empezó de forma más eficiente sobre el año 2000. En un principio se empezaron a hacer de los 50 a los 65 años y después, por eso que he hablado antes de los picos de incidencia, se ha visto que es también costo eficiente aumentar hasta los 69 años. Por eso es que de unos años a esta parte se ha aumentado en la franja de edad, ¿no? Las mujeres se le hace la mamografía de los 50 a los 69 años. ¿Qué grado de fiabilidad tiene el cribado? Bueno, el grado de fiabilidad es alto porque si no, no tendría ningún sentido el establecerlo como un programa de diagnóstico precoz, ¿no? Es alto, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque se hace la mamografía, esa mamografía se lee por 2 radiólogos distintos, ¿vale? Y ninguno de los 2 sabe el informe que ha emitido el otro, ¿vale? Cada uno hace su informe particular sobre lo que ve en aquella placa, ¿vale? Y una vez que ya la mamografía ha sido vista por los 2 radiólogos, se reúnen y se ve qué informe emitió cada uno. Siempre se coge el diagnóstico menos favorable, me refiero. O sea, si un radiólogo dice, lo que yo estoy viendo aquí es una lesión que es grado 2, por ejemplo, BIRAS 2, y el otro dice, no, pues para mí es BIRAS 3, pues siempre se coge el criterio menos favorable. Quiere decir, para que nunca se pase por alto una potencial lesión maligna. Eso quiere decir que la mujer, pues bueno, pues a lo mejor se le somete a algunos estudios más de los necesarios, pero se hace siempre porque son técnicas que las interpretan personas y los criterios a la hora de mirar una radiografía o de mirar una mamografía pueden ser distintos en un paciente que el otro. El grado de fiabilidad es alto, lo suficientemente alto como para ver los beneficios que estamos obteniendo con el programa. ¿Qué tratamientos quirúrgicos se aplican? Bueno, los tratamientos quirúrgicos que se aplican, últimamente pues estamos haciendo mucha más cirugía conservadora, ¿vale? Los 2 bloques de tratamiento que tenemos fundamentales para el cáncer de mama está por un lado lo que sería la cirugía conservadora, es aquel tratamiento quirúrgico que hacemos conservando la mama de la mujer, por eso se llama cirugía conservadora, y la mastectomía. Hace unos años, pues el tratamiento fundamental que hacíamos, y de eso no hace tanto, de eso podemos hablar, que estamos hablando de eso de 18, 20 años, hacíamos un 80% de mastectomía para tratar el cáncer de mama y un 100% de vaciamiento de axila. Vaciamiento de axila es a la mujer cuando la operábamos del cáncer de mama, le hacíamos la mastectomía y sistemáticamente le extirpamos todos los ganglios de la axila. ¿Eso qué es lo que supone? Que teníamos una morbilidad alta. ¿Alta por qué? Pues porque al tocar los ganglios de la axila, la probabilidad de que aparezcan efectos secundarios derivados del tratamiento quirúrgico es mucho más alta. De hecho, el cáncer de mama pues tiene un efecto psicológico que obviamente es que la mujer se ve sin su pecho, pero la morbilidad a largo plazo, o sea, los problemas a largo plazo los da el vaciamiento de la axila. Da dolor local y da el tan temido linfedema, ¿no? O sea, que esos brazos que vemos tan hinchados, ¿no? Que cada vez se ven menos también, pues bueno, porque somos más eficientes, más exquisitos a la hora de ser más cuidadosos en la cirugía y aparecen cada vez menos, pero bueno, siguen apareciendo todavía y eso deriva del ganglio del vaciamiento axilar. Entonces tenemos los 2 tipos de tratamiento, desde que está incluido en el programa de detección precoz, que es lo que tenemos diagnósticos mucho más precoces, lo que nos permite es hacer mucho más cirugías conservadoras. Ahora hemos pasado de tener hace unos años un 80% de mastectomía, ahora no hacemos más allá del 30% de mastectomía. Y los vaciamientos axilares que antes eran de un 100%, ahora alrededor andan en un 40% aproximadamente, ¿vale? Y la tendencia es a que eso siga disminuyendo. ¿Por qué? Pues porque también hacemos lo que, para el tema de los ganglios de la axila, hacemos lo que es la biopsia selectiva del ganglio centinela.
¿Eso qué quiere decir? Que a la paciente se establece un protocolo que está establecido ya, la paciente se considera candidata a hacerle la biopsia del ganglio centinela y ¿qué pacientes son? Son las pacientes que tienen tumores más pequeños, ¿vale? Y que no afectan a priori a la axila, o sea que la ecografía axilar preoperatoria es negativa, ¿vale? Entonces esas pacientes, dependiendo del tamaño del tumor y de que la ecografía sea negativa, el día previo a la cirugía van al Servicio de Medicina Nuclear en Reina Sofía, se le hace una linfogammagrafía, que es una técnica que lo que hace es detectar el ganglio primero al que drena el tumor. Los cánceres de mama, una vez que salen de la mama, se extienden fundamentalmente a los ganglios de la axila y a veces también a los ganglios de la cadena mamaria interna, pero fundamentalmente a los ganglios de la axila. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Nosotros detectamos el ganglio que primero capta por la linfogammagrafía y al día siguiente el médico nuclear que le ha hecho la prueba viene aquí, viene con un detector y nos ayuda a nosotros en quirófano mientras estamos operando a la paciente a identificar cuál de todos los ganglios que hay en la axila es ese que consideramos centinela, es el primero que ha captado el tumor. Le hacemos la biopsia a ese ganglio se manda, mientras la paciente está dormida, se manda al patólogo y el patólogo lo analiza sobre la marcha y nos dice si está afectado o no está afectado. Que el ganglio no está afectado, hemos terminado, o sea, con una biopsia de un solo ganglio, ¿vale? Hemos conseguido saber si la enfermedad está solamente en la mama o está en la mama y en la axila, con lo cual la morbilidad o los problemas derivados de la cirugía de la axila son muchísimo menores. Esto además, últimamente estamos aplicando los criterios de un estudio americano, que es el estudio ACOSOG, Z0011, que nos dice que en determinados casos también hay que hacer su protocolo y seleccionar a las pacientes. No todas las pacientes son subsidiarias del mismo tipo de tratamiento, pues puede ser que cuando tienen uno o dos ganglios nada más afectados, incluso en esos casos no tenemos por qué seguir quitando los ganglios de la axila, ¿vale? O sea que, pero bueno, eso ya meternos en profundidades que quizás explicarlo en los casos particulares que no nos liemos mucho. Aquí últimamente, gracias a que los tumores los diagnosticamos en fases más precoces, o sea, y tamaños más pequeños, podemos hacer lo que es la cirugía oncoplástica, que son técnicas de cirugía que lo que permiten es obtener un efecto terapéutico óptimo, o sea, quitamos el tumor con un margen de seguridad alrededor para que tenga garantía de que lo estamos limpiando en condiciones, pero aparte se le hacen unas técnicas en las que el resultado estético es aceptable. En la gran mayoría de los casos hay veces que no se consigue, pero siempre intentamos con esas técnicas que el resultado estético sea lo más aceptable posible, de manera que la mujer conserve su mama y conserve una mama con un aspecto más o menos bueno, porque si vamos a conservar la mama simplemente por conservar algo ahí, muchas veces decimos es que no ha lugar, porque si yo tengo que tener un margen de seguridad, el resultado estético va a ser nefasto. Preferible que esta mujer le haga la mastectomía y en un segundo tiempo se haga la reconstrucción, ¿vale? ¿Cómo se aplican la radioterapia y la quimioterapia? Bueno, la radioterapia y la quimioterapia son dos pilares tan básicos como la cirugía para el tratamiento del cáncer de mama, ¿no? Y muchas veces yo pienso que casi más, y eso que soy cirujano, porque es verdad que cada vez los cirujanos somos más exquisitos, dañamos menos a la mama y los radiólogos nos dan mucha más información y la mejora de los tratamientos quimioterápicos están haciendo que aquello que nosotros antes queríamos hacer siempre con el bisturí, lo hacen ellos con tratamientos que la morbilidad que tienen, o por lo menos el efecto psicológico, es mucho menor porque podemos conservar más mamas, ¿vale? La radioterapia tiene sus indicaciones para darla, hay varias formas de darla. Una sería la radioterapia externa, que es la más convencional, la que se hace, se radia desde fuera la mama, los famosos aceleradores lineales, esos que nos ha regalado la Fundación Amancio Ortega, se utilizan con radioterapia externa, ¿vale? Eso tiene sus indicaciones. Después también hay otra forma de hacerla, que es la radioterapia interna, en la que se utilizan unas agujas que van cargadas con una sustancia radioactiva, semillas radioactivas que se dejan dentro del tumor, o la famosa, últimamente de moda, radioterapia intraoperatoria. ¿Esa qué es lo que pretende? Pretende que una vez que operamos a la paciente, ¿vale?, se le mete una sonda que se hincha y lleva en medio un emisor de radiación. Se hincha con la paciente estando dentro del quirófano y toda la dosis de radioterapia se le da con la paciente dormida en el quirófano. ¿Qué quiere decir? Que la mujer, una vez que sale del quirófano, sale con el tratamiento quirúrgico hecho y con el tratamiento radioterápico hecho.
Eso acorta los tiempos, es mucha calidad de vida para la paciente, porque tengamos en cuenta que en el mejor de los casos, cuando damos radioterapia externa, son 15 sesiones las que se tienen que dar. Normalmente son 25, pero en el mejor de los casos son 15 sesiones, dependiendo de cómo ellos repartan la dosis, ¿no? Los oncólogos radioterapeutas, ¿no? Entonces, claro, la mujer pues tiene que ir, si vive en esta zona, pues tiene que ir 15 o 25 días a Córdoba a ponerse el tratamiento con lo que se supone. De esta forma, pues sale el quirófano con ese tratamiento hecho. ¿Qué es lo que ocurre? Que no todas las pacientes igualmente son subsidiarias del mismo tipo de tratamiento. En el cáncer de mama cada vez hay más variabilidad de tratamiento, cada vez conocemos más de los apellidos del cáncer de mama, o sea que si es un cáncer de mama, sí, todos son cáncer de mama, pero ya estamos sacando una serie de marcadores que establecen casi un tratamiento a la carta. No tan así, pero sí muy pormenorizado, muy específico para cada paciente. Eso por una parte de la radioterapia. Y la quimioterapia, pues tenemos dos formas de darla. Una que se da antes de la cirugía y otra que se da después de la cirugía. ¿Cuándo damos quimioterapia antes de la cirugía? Nosotros siempre, las pacientes de cáncer de mama, nosotros tenemos una sesión aquí semanal en la que nos reunimos con los radiólogos, los patólogos y nosotros establecemos una línea terapéutica y esas mismas pacientes se presentan en la unidad de mama del Hospital Reina Sofía, con los que consensuamos todo tipo de tratamiento. O sea, que las pacientes de aquí, se hace aquí el tratamiento, pero está consensuado con la unidad de mama de Reina Sofía, ¿vale? Entonces nosotros, por ejemplo, tumores que a lo mejor son muy grandes, pues le damos quimioterapia preoperatoria para disminuir el tamaño y una paciente que a priori tiene un tumor muy grande y era candidata a hacer una mastectomía, si conseguimos una buena respuesta con la quimioterapia, ese tumor reduce de tamaño, podemos hacer una cirugía conservadora, ¿vale? Eso es muy específico de cada caso, pero sí, que se puede dar quimioterapia antes de la cirugía. O la típica, que es la que se da después de la cirugía, ¿vale? Que en función de los análisis que tengamos, de todos los marcadores inmunohistoquímicos, de la afectación o no afectación de la sila, pues los oncólogos establecen un protocolo de tratamiento, y como ya he dicho antes, bastante específico para cada paciente. La radioterapia, ¿cuándo se da? Siempre sistemáticamente, siempre que conservemos la mama, sea el estadio que sea, en esos casos siempre damos radioterapia, ¿vale? La quimioterapia va a depender un poco de los resultados que tengamos una vez que hemos operado a la paciente, pero en el principio hay que darla siempre cuando conservamos la mama, ¿vale? ¿Cuáles son las complicaciones de la cirugía del cáncer de mama? Bueno, como complicaciones, afortunadamente no hay muchas. Las complicaciones inmediatas, las más frecuentes sobre todo, son los hematomas postoperatorios. Hay que tener en cuenta que es una cirugía que se hace un corte en una zona muy extensa, entonces la probabilidad de que ahí aparezca un sangrado pues es importante, a pesar de que se dejan drenaje y demás. Incluso con eso hay veces que aparecen hematomas, que hay veces que nos obligan a reoperar una paciente. Complicaciones infecciosas son muy raras de ver, algunas veces las hemos visto también, pero es muy raro que una herida de mama se infecte, y las complicaciones que suelen aparecer son más a largo plazo, que es las que he comentado antes, derivadas del vaciamiento axilar. Estas cada vez son menores porque cada vez hacemos menos vaciamientos axilares, pero son las más importantes, las del dolor local y el linfedema. ¿Es posible una reconstrucción mamaria tras una mastectomía? Se hace mucho. Tenemos dos tipos de reconstrucciones mamarias. Tenemos una reconstrucción mamaria que se llama inmediata, en la que las pacientes vuelven a lo mismo. Insisto mucho en las pacientes que son candidatas, porque después muchas mujeres dicen, bueno, y yo quiero que a mí me reconstruyan también como a mi vecina o como a mi prima. Mire usted, no, hay unas condiciones y no todo el mundo es subsidiario de los mismos tipos de tratamiento. Las pacientes que son candidatas a reconstrucción inmediata las derivamos al Hospital Reina Sofía, porque eso lo hacen los cirujanos plásticos y aquí no tenemos cirujano plástico. Entonces, en esa lo que se hace es que en el momento que la mujer se le quita la mama, se le pone un expansor que se llama dentro de la herida de la mama, que se va inflando con suero fisiológico cada cierto tiempo, con su protocolo, ¿vale? Y una vez que se ha hecho el espacio, se vuelve a operar a la paciente y se le coloca la prótesis, en un segundo tiempo, ¿vale? Eso sería un tipo de reconstrucción inmediata. Hay otro tipo de reconstrucción inmediata que colocan la prótesis inmediatamente.
en Reina Sofía, y nosotros no somos partidarios, no nos gusta mucho esa técnica porque da muchas complicaciones a largo plazo. Es cierto que los que la hacen y cuando tienen muy buenos resultados dicen, claro, es que la mujer el efecto psicológico es mucho menor, porque la mujer sale con su volumen en el pecho, ¿no? Sí, pero las complicaciones que aparecen después, muchas veces la relación riesgo-beneficio sale a favor del riesgo más que del beneficio. Esa sería la más típica, ¿no? Cuando ponemos un expansor prótesis. También se puede hacer una reconstrucción diferida con tejido autólogo. Tejido autólogo quiere decir que se hace una reconstrucción utilizando los propios tejidos de la paciente. Una sería una reconstrucción con el dorsal ancho, otra sería una reconstrucción con el resto anterior del abdomen, otra reconstrucción que se hace con grasa del abdomen. Son técnicas muy específicas de cirugía plástica que, bueno, pero digamos que se puede hacer o bien con prótesis, un expansor y una prótesis, o bien con tejido autólogo, o sea, utilizando tejidos de la mujer, o bien una combinación de las dos. Mujeres que tienen mamas muy grandes, ¿qué es lo que ocurre? Que ni con una prótesis ni con, vamos a conseguir el volumen, ni con los tejidos autólogos, que eso ¿qué es lo que se hace? Se pone una prótesis y aparte se hace una técnica de tejido autólogo. Y muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Operamos la otra mama, la contralateral, para reducir el tamaño. O sea, lo que se pretende siempre con el cáncer de mama es que haya una simetría. No que la mujer tenga la misma mama que tenía antes, pero sí que hay una simetría. Entonces, más mujeres que tienen mamas muy grandes, pues se les reduce una mama, ¿vale? Para que el resultado estético sea más o menos aceptable. Eso sí lo hacemos nosotros aquí muchas veces, porque con las técnicas de cirugía oncoplástica, como ya conservamos volumen en una mama, ¿vale? Pues lo que hacemos es operar la mama sana también y reducirla de volumen para que haya una simetría. No solo que el resultado estético de esa mama quede bien, sino porque si tenemos una mama que estéticamente nos ha quedado bien y la contralateral es mucho más grande, pues tampoco estamos obteniendo un buen resultado, ¿vale? Entonces muchas veces le proponemos a la paciente el hacer una simetrización. Algunas pacientes la aceptan, otras te dicen que no, que con una que se tenga que operar tienen bastante, ¿no? Pero sí que es verdad que algunas veces lo hemos hecho. ¿Qué secuelas hay? Las secuelas del cáncer de mama, como vuelvo a repetir, son fundamentalmente las derivadas del vaciamiento axilar, de ahí la importancia de poder hacer el ganglio centinela, ¿eh? Y eso que supone que para poder hacer el ganglio centinela, mientras más precoz sea el diagnóstico, más posibilidades tenemos de hacer una biopsia del ganglio centinela, que no evita el vaciamiento axilar, que como he dicho es lo que da más morbilidad a largo plazo. La psicológica, bueno, pues hay mujeres, ¿verdad?, que después nos sorprenden lo bien que aceptan el hecho de la mastectomía, ¿no? Muchas mujeres te dicen, mire usted, no, yo lo que quiero es curarme. Y yo una vez que me he curado, la estética me da un poco igual, ¿no? Pero bueno, a esas mujeres que no quieren, pues perfecto, y las que quieren tienen la opción de una reconstrucción diferida. Pero claro, el tema de la axila ya varía, porque eso es una cosa que se hace en el primer momento y las consecuencias, si hay que operarlas, si aparecen a largo plazo. Entonces, bueno, pues lo importante es eso, diagnóstico precoz, que tengamos que hacer los menos vaciamientos axilares posibles. ¿Cada cuánto son las revisiones tras la cirugía? Bueno, las revisiones de las pacientes operadas es muy variable también, muy variable. Lo único que está estandarizado es que una mujer que está operada de cáncer de mama se debe de hacer una mamografía anual de por vida. ¿Por qué? Pues porque la mujer que está operada de un cáncer de mama tiene entre 3 y 4 más veces la probabilidad de padecer un nuevo cáncer de mama en esa mama o en la contralateral que la población normal. Con lo cual quiere decir que de por vida pues hay que hacerle una mamografía, una al año, ¿vale? El resto es muy variable, como he dicho, porque dependiendo del tipo de mama, del tipo de tumor, de las pacientes, es verdad que hay pacientes que tenemos que hacerle un poco de revisión, pues porque bueno, se angustian demasiado y al final pues no consigues convencerla de lo que es mejor y nos obligan muchas veces a que no que sobretratemos, sino que sobreestudiemos a las pacientes. Entonces, decir se tiene que hacer cada 6 meses, cada año, no, solamente eso, solamente que a las mujeres que están operadas sí hay que hacérsela una mamografía todo el año de por vida y las mujeres que están en el rango de edad entre los 50 y los 69 años, hacerse su mamografía del programa de detección precoz cada 2 años, ¿vale? ¿Puede darse en hombres? De hecho, se da en los hombres, lo mismo que el cáncer de mama supone el 20% de todos los cánceres de la mujer, como he dicho antes,
En el hombre viene a ser aproximadamente el 1% de los cánceres del varón y el 1% del global de los cánceres de mama. O sea que el 99% de los cánceres de mama aparecen en mujeres y el 1% aparecen en varones. Cáncer de mama en el varón tiene el mismo comportamiento que en la mujer. No nos podemos olvidar que los varones tenemos la misma glándula mamaria que tienen las mujeres. Lo único que pasa es que no hemos tenido las hormonas que han hecho que esa glándula mamaria se desarrolle. Entonces el comportamiento es exactamente igual. El pronóstico a medio y a corto plazo es exactamente igual que en la mujer, aunque hasta hace unos años se consideraban que tenían peor pronóstico. Pero ese peor pronóstico era porque no se tenía en cuenta, se pensaba que el cáncer de mama era una patología exclusiva de las mujeres y entonces no se estudiaban a los hombres, no se revisaban, no se exploraban y se hacían diagnósticos muy tardíos. Hace unos años cuando diagnosticamos un cáncer de mama normalmente estaba en estadio 4, estaba en estadio metastásico, un cáncer de mama en el varón, perdón. Ahora ya pues los varones consultan más, se hacen diagnósticos más precoces y se le hacen el mismo tipo de tratamientos que a las mujeres. Incluso se le hace la biopsia de cancro centinela, se les ponen los mismos tipos de tratamientos, o sea, todo exactamente igual, ¿no? Con el problema de que en el varón, a la hora de reconstruir, lo tenemos un poco más complicado. Porque claro, cuando tú lo que tienes que hacer es rellenar un tejido, pues puedes traerte tejido de otro lado, puedes poner un expansor prótesis. En el varón, al contrario, en el varón se nos queda el tejido, el hueco, por así decirlo, ¿no? Entonces es más complicado obtener un resultado estético óptimo. También es verdad que, bueno, que son menos frecuentes, ¿no? Y tampoco nos enfrentamos con mucha frecuencia a ese tipo de problemas. Isidro Moreno Toril, cirujano general, nos hace un resumen sobre los factores a tener en cuenta en la prevención del cáncer de mama e incide en la importancia de la autoexploración y la participación en el programa de detección precoz. Bueno, pues esto, no sé, espero no haber sido muy pesado, haber sido lo suficientemente claro para que todo el mundo me pueda entender. Como conclusiones, ¿qué podemos sacar de todo esto? Podemos sacar que cada vez el cáncer de mama tiene más opciones terapéuticas, la supervivencia global a los 5 años, global me estoy refiriendo en todos los estadios del cáncer de mama, está alrededor del entre el 80 y el 85%, o sea, una supervivencia muy alta, o sea, quiere decir que tener un cáncer de mama no quiere decir me voy a morir de un cáncer de mama, ¿vale? Que esa supervivencia se va reduciendo, o sea, lo mismo que en los estadios 0 y 1, tenemos una supervivencia a los 5 años del 100%, esa supervivencia va disminuyendo y en los casos avanzados, en los que tienen axila positiva o incluso tienen metástasis a distancia, esa supervivencia a los 5 años se reduce un 30%. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener la mayor cantidad de casos de los del 100%. Eso quiere decir un diagnóstico precoz, y para tener un diagnóstico precoz, pues las mujeres tienen que acudir al programa de detección precoz, cuando se les cita. Es verdad que cada vez está yendo más participación, pero todavía hay mujeres que se nos escapan, pues algunas porque no han entrado nunca y son personas de edad y son más pudorosas y no consultan, y otras porque sorprendentemente no quieren participar. Es raro, pero alguna vez sí que nos encontramos. Yo insisto en que las mujeres tienen que participar en los programas de detección precoz, tienen que ser conscientes de lo que es la autoexploración mamaria, tienen que tocarse su propio pecho, aunque no sepan qué es lo que están tocando, sí van a saber si lo que están tocando estaba como está o no estaba como no está. La mama es un órgano que cambia mucho, entonces según el ciclo menstrual, pues las mujeres deben de explorarse el pecho y si notan algo que les preocupe, que no estaba como está, aunque no sepan lo que es y que se mantiene durante un tiempo, deben de consultar a su médico y normalmente su médico de cabecera nos la deriva a nosotros. Se le hace su estudio de imagen, su exploración clínica, su estudio de imagen. Si se considera que es persona de riesgo, se seguirá estudiando y si no, pues se irá de alta hasta la próxima vez. Pero los dos pilares fundamentales son la autoexploración, que no es un método de detección precoz, pero sí conciencia a la mujer del problema de la patología de mama, y los programas de detección precoz porque se hacen en las edades de mayor incidencia de cáncer de mama en la mujer.